Y yo ahí en esa barra con tanto ruido y sin grabadora estaba pensando como, joder, esto es perfecto, ¿y por qué no lo estás grabando? Realmente cuando estamos escuchando una entrevista o sonidos que tenemos y estamos escribiendo el guión, estamos buscando esas emociones que realmente no es la persona contando como fechas y números y datos. Eso no es good tape. Estamos buscando oír la nostalgia en tu voz. Los que estamos en la diáspora, hay un feeling bien duro, como que de querer agarrar todo lo que es de tu país, ¿no? Y yo no sé cómo él existía en Vieques antes sin estar como tan consciente de lo que estaba pasando, pero él escuchó ese episodio y realmente como cambió su punto de vista completamente, como ¿qué hago aquí? Hay una palabra en Puerto Rico que no tiene traducción exacta al español estándar, y mucho menos al inglés. La palabra es brega, y dependiendo del contexto puede significar la lucha, el problema, la solución improvisada a ese problema, o las tres cosas al mismo tiempo. Es que para los puertorriqueños la brega no es una palabra cualquiera, es una filosofía de vida, es una forma de relacionarse con un sistema que históricamente nos ha y sigue fallando. Nuestra invitada de hoy tomó esa palabra y la convirtió en uno de los podcasts más importantes del audio narrativo en español. Alana Casanova Burgess es periodista de audio, productora y co-creadora de La Brega, un podcast narrativo en inglés y en español que cuenta historias de Puerto Rico y su diáspora. La Brega fue nominado uno de los mejores podcasts de 2021 por el New Yorker y New York Times. Pero antes de La Brega, Alana pasó más de una década no frente al micrófono, sino detrás. Fue productora del programa The Brian Lehrer Show en WNYC, WNYC, una de las emisoras públicas más importantes de Estados Unidos. Luego fue reportera y productora de On the Media, un programa galardonado que analiza el periodismo y los medios de comunicación. Y en 2018, su cobertura de Puerto Rico después del huracán María la convirtió en finalista del Premio Livingston, uno de los reconocimientos más importantes del periodismo estadounidense. Y cuando llegó el momento de hacer un show sobre Puerto Rico, sobre su historia, su música, su política, su identidad, entendió que la mejor forma de hacerlo era en equipo. Hoy hablamos con Alana sobre cómo se hace un podcast como La Brega, qué significa hacer audio narrativo en español y hasta cómo darle vida a un objeto que no tiene vida. Ok, bueno, Alana, ya más o menos calentamos, ¿verdad? Me gustaría que me contaras un poquito más porque sé que pasaste años escribiendo para Brian Lehrer y construyendo todos los arcos de entrevistas en esta radio pública de Estados Unidos. ¿Qué es lo que aprendes tú de contar historias cuando tu trabajo es que otra persona cuente esas historias y no eres tú la que las estás contando? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Gracias, productor. Bueno, con Brian Lehrer, eso también es radio en vivo. Entonces, hay una urgencia ahí, que a veces hay breaking news, a veces Brian no tiene tiempo para leer todo antes de que salga al aire, antes de que él esté literalmente leyendo esas palabras al aire en vivo. Y entonces tienes que tener como la habilidad de escribir con claridad, con precisión. Como esto es lo que quiero decir, esto es lo que significa esa pregunta y de aquí viene la curiosidad. Pero sin poder como hablar con Brian de antemano, como sin hacer ese download de esto es lo que queremos. Todo tiene que estar ahí en el guión y todo tiene que estar bien clarito para él. Y creo que por ahí va, ¿no? Como eso de escribir, esto es lo que quiero decir, estas son las palabras. Y yo fui comencé con Brian, que eso fue dos horas en vivo todos los días durante la semana. Y entonces fui a On the Media, que es otro programa de radio pública, pero una vez a la semana. Y después fui a La Brega. He hecho otros proyectos, pero más o menos todo va alargando el tiempo. Alargando el tiempo, ¿verdad? Y si tienes 9 meses para construir una temporada, lo que tenemos más o menos para La Brega, que son 16 episodios, pero si tienes tanto tiempo, ese trabajo puede ir como creciendo y se pone difícil, ¿no? Y entonces tener esa urgencia ya parte de tu maquinaria creo que ayuda,
porque si me das 9 meses, voy a tomar los 9 meses en hacer algo, ¿verdad? Como yo no soy una persona súper organizada, así que es como, este episodio me va a tomar un mes máximo. No. Y creo que con Brian fue donde yo aprendí eso, ¿no? De intentar, por lo menos, no sé si siempre lo logramos, pero intentar de hacerlo tan como de una. Eso me acuerda en cine siempre te decían que si lograbas contar una historia en 3 minutos o en 1 minuto, ibas a Sí, poder hacer definitivamente una producción más larga. claro, Porque es contar en concisión primero, no hacerlo todo pequeñito. Que me recuerda a eso, es como precisamente si logras esa claridad y precisión en eso pequeñito, ya para más grande puede que inclusive te hagas un bollo loco en la cabeza, que es como que, ¿cómo rayos yo voy a transmitir toda esta información que claro, ya tengo y que quiero tal vez que esté toda afuera? claro. Y todo lo que hacemos en periodismo debe de tener como algo más grande, ¿verdad? No un mensaje necesariamente, pero una misión más grande. El why, ¿verdad? Como el por Ujú, qué. Y con Brian es realmente que gente está hablando de este tema, ¿verdad? Como hay algo en la comunidad que está pasando y hay más riqueza que solamente 3 preguntas, ¿verdad? ujú, Tiene que haber 12 preguntas o algo así en un prep. Y es lo mismo con un cuento, una historia para la brega, ¿verdad? Si es algo como que, esto pasó, ok, son 3 preguntas. Pero realmente lo que lo hace mejor y tener sentido es que puedes escribir 12 preguntas sobre esa ujú. historia. Y yo también doy clases en el CUNY Journalism School y muchas veces mis estudiantes tienen una idea y es una idea de 3 preguntas, como esto pasó y después esto y terminó aquí. Y no hay el scaffolding más grande de qué significa, qué aprendemos, eh, sabes, como las otras 9 preguntas que puedes hacer. Mencionaste La Brega, obviamente, pues ese es el podcast que estás trabajando ahora mismo. La primera versión, yo ¿verdad? Estaba leyendo sobre La Brega y lo que has hablado de este show. Y la primera versión, has mencionado que era más como presentar a Puerto Rico como este laboratorio de experimentos americanos buenos y malos. Ujú. Y aunque esa historia, ¿verdad? Suena interesante y es original, eso no fue lo que terminó siendo La Brega. Eh, ¿Por qué no funciona? ¿Y cuándo fue que dijeron, sabes que esto necesariamente no funciona, podemos hacerlo de otra manera? Creo que eso fue bastante temprano en el proceso, porque con ese framing de experimentos, que es real, ¿verdad? Hay muchas historias puertorriqueñas sobre eso, que son literal o también un poquito más metafórico, pero no hay agencia, como que no hay, eh, nos faltaba muchas veces el poder puertorriqueño en esos cuentos. Eran todos como somos una islita pequeña en el Caribe, que nos están haciendo esto, como están jodiendo con nuestras vidas y no había como mucho poder en eso, como no era no es decir que La Brega tenía que ser uplifting, porque esa primera temporada no necesariamente era uplifting, pero era como demasiado como victimizante, Sí, entiendo. auto victimizante. Y no nos gustó como tratarnos de esa manera. Eso es eso es un framing que creo que todavía queremos bregar con eso, ¿no? Los experimentos reales y fallidos. Y también hay experimentos que estuvimos buscando como experimentos interesantes donde algo bueno salió de eso. Creo que hay una manera de trabajarlo. No lo sabemos lo que es todavía, pero queríamos algo un poquito más, como La Brega tiene poder, ¿verdad? Saber bregar tiene autosuficiencia, tiene, no sé, tiene flow, tiene como que hay más ahí que solamente un violín chiquitito ahí como el experimento de Puerto Rico. Era demasiado triste realmente. Sí, o sea, es que cuando se habla en puertorriqueño
de la brega. Cuando alguien dice, estamos en la brega, no es el violincito que tú dices, es precisamente ese. El violincito está aquí al lado, pero estamos haciendo algo Sí. para bregar, que valga la redundancia, con ese violincito y lo que está pasando. Sí, exactamente. Y en esa primera temporada, esto no fue necesariamente a propósito, porque realmente todas las historias en literatura y, ¿sabe? Tienen ese formato de, hay una lucha, alguien está, como llega a un reto y el personaje tiene que lidiar, bregar con el reto y salir al otro lado. Entonces eso no es necesariamente como único a Puerto Rico, único a una brega, pero también encontramos que tener un episodio donde alguien está tratando de hacer algo, que hay como una lucha y necesitamos una conclusión a esa lucha, también es una manera de hacer storytelling interesante, ¿verdad? Como eso es un story. Eso es Claro. lo que pasa cuando cuentas un cuento. Y que siento que de esa manera la gente como que puede también, aunque no sean puertorriqueños, pueden relacionarse con esas historias, porque no es solamente el, mira qué terrible lo que me hicieron, sino es como que todo lo que la gente forma alrededor Sí. de eso y lo que se crea. Y yo creo que por eso, por ejemplo, es que hay tantas personas en Latinoamérica que se sienten tan reflejadas, por ejemplo, con el disco de Benito, el de Debí tirar más fotos, porque aunque es algo de Puerto Rico, se reflejan en eso. Y la brega me da esa misma sensación. Es como que, ok, es algo de Puerto Rico, pero las personas de Latinoamérica y de muchos otros lugares pueden sentirse reflejados con esto. Exactamente, y creo que nos llegaron unos mensajes después de la primera temporada de otros países, de Kenia, de la India, y ahora no me acuerdo cuál fue la primera palabra, pero en la India dicen jugad es una forma de brega, es como algo cuando estás ahí tratando de buscar solución, pero no hay solución, como es el mismo feeling que bregar, pero tiene otro significado contextual, claro. Pero me parece súper interesante que son países con una historia o presente colonial, ¿verdad? Que entonces ese concepto de tener que buscar tu manera de bregar, no voy a decir es universal, pero tiene otras aplicaciones. Exacto. Y hay un libro ahí. Yo no lo voy a escribir, pero hay un libro ahí. ¿No lo vas a escribir Definitivamente. tú? No. ¿No? ¿Te imaginas? La Brega India Edition. No, bueno, pero yo diría que es la realidad colonial, ¿no? Ujú. Hay otros países que Definitivamente. han vivido esta realidad colonial que nosotros estamos viviendo y que nosotros hemos vivido por siempre. Y por eso es que yo creo que está ese reflejo y esa identificación. Exactamente. Y también hay como bregas individuales y bregas colectivas, ¿verdad? Y la mejor brega es una colectiva porque no estás solo. Y, y- y creo que ahí también ese framing nos ayudó con la brega, como pensar en personas que están tratando de hacer algo y hay como dos narrativas en cada episodio, como el individual, pero tiene que haber, igual que esas como 12 preguntas versus 3 preguntas, llegamos a las 12 porque hay una brega colectiva y ahí es algo como más amplio, que no es solamente, por ejemplo, el hospital en Vieques que no se ha construido aún. Es como qué pasó y qué sigue pasando, y esa como brega colectiva que todos podemos escuchar y entender un poco mejor a través de la historia del hospital de Vieques. Hay una cosa bien cool que el podcast hace, que son bien pocos los podcasts otros podcasts que lo hacen, y es ¿verdad? Un principio editorial de ustedes, que es el no cambiar los acentos o hacer fade out a la persona que está hablando en inglés para que salga una persona en español o viceversa. Quien habla español,
y quien habla inglés, y eso ustedes lo tiran así, y en tú en un momento dijiste como que lo entiendes si lo entiendes, o sea, como que, ¿verdad? Porque anyway, como quiera, ustedes dan como que contexto a lo que la persona está diciendo. O sea, ¿qué se pierde cuando tú le haces el fade out a la voz de una persona y pones una traducción? ¿O qué crees tú que se pierde? Bueno, yo creo que muchas veces esa textura o como el sentimiento del audio se puede entender aunque no hablas inglés, español, francés, lo que sea, ¿verdad? Realmente cuando estamos escuchando una entrevista o sonidos que tenemos y estamos escribiendo el guión, estamos buscando esas emociones que realmente no es la persona contando como fechas y números y datos. Eso no es good tape, ¿verdad? Eso no es lo que tratamos de usar en un podcast o por la radio. Estamos buscando a alguien como hablando o riendo o contando algo como que se puede oír la nostalgia en tu voz, como puedes imaginar a Hilda, por ejemplo, en el episodio de Levittown, hablando de esos días tan bellos y pioneros de Levittown en los 70, como si no entiendes lo que dice Hilda, todavía puedes como sentir la dulzura en su voz. Y, y eso, aunque sea como si te tienes que sentar ahí y no entenderla por 9 segundos, sorry, pero vas a entender y sentir esa dulzura. Y creo que eso es lo que se pierde. Pero es algo bastante básico de periodismo en audio. Es que estás buscando lo que se puede sentir. Y ese sentir se entiende aunque no la puedes entender, ¿no? Como... Y me acuerdo de, por ejemplo, traigo otro de los episodios, el del 4 puertorriqueño, que ha sido uno de mis favoritos, tengo que decirte. O sea, Gracias, yo también. ese episodio me dio una emoción brutal. Y se pudo sentir esa emoción de un objeto inanimado. Se sentía de las personas que lo tocaban y hablaban, ¿no? O sea, cada vez que entrevistabas a uno de los cuatristas, la misma sensación de ellos y la emoción se sentía. Pero es un objeto inanimado y el protagonista es un objeto inanimado que no puede hablar, solamente Ujú. está ahí a que alguien le toque el instrumento para que pueda hablar, como quien dice. Y lograron esa misma emoción. ¿Cómo lograron darle esa vida narrativa precisamente a ese objeto inanimado? Yo todavía no lo sé, realmente, porque lo pensamos y sale un poco de... Yo fui a ver el Tiny de Bad Bunny Ajá, en NPR ajá. y después fuimos a una barra, algunas de las personas que fueron y algunos de los músicos, no Benito, pero los otros, y ahí comencé a hablar con Luis Sanz, el cuatrista, y él me estaba haciendo el cuento de cómo Benito le dijo eso de, imagínate que el 4 se está desangrando, etc. Y yo ahí en esa barra con tanto ruido y sin grabadora estaba pensando como, joder, esto es perfecto, ¿y por qué no lo estás grabando? No lo vas a poder escuchar. Y entonces hicimos una cita para que él me lo contara de nuevo, ¿verdad? Pero ahí ya yo pensé como, hay algo aquí, ¿verdad? Como ese, porque... Imaginarte que el 4 se está desangrando es imaginarlo como una persona, ¿verdad? Ujú. Y si el 4 es el instrumento nacional de Puerto Rico, ahí es como algo que nos representa, podemos imaginarlo como un campeón. Eso cuadra con lo que estamos haciendo en la tercera temporada, como hay una manera ahí de hacerlo. Y realmente no sabía cuál era como el journey, no me gusta esa palabra tanto, pero ¿El como que, camino? sí, el camino, ¿verdad? Como que iba a ser el 4 en el episodio, ¿verdad? Porque Iris Morales en el episodio, por ejemplo, que sale hoy de los Young Lords, ella hace algo. Alberto Mercado, el boxeador, él hace algo, pero el 4 como que está haciendo. Y realmente lo pensamos desde algo como más cósmico, como Fabiola lo describe, como que viene de la tierra y la semilla y
y la manera en que ella lo cuenta 2 veces en inglés y en español, si escuchas esas 2 versiones, ella lo hace perfectamente y creo que salió 1 minuto y 42 segundos en ambas versiones. O sea, Wow. ella, ese es como, es increíble, ella es, wow. Entonces ahí es como más de lo metafísico hasta quién sería el 4 si fuera una persona y la historia del 4 viajando a Hawái o viajando a Nueva York, como que va desde lo grande hasta algo como un poquito más concreto. Y eso es el viaje del 4 en ese episodio. Pero sí, al escribirlo estaba pensando en el 4 como un duende, que es algo que Ezequiel Rodríguez Andino me dijo en un meeting, estuvimos hablando y él como que, pero estás hablando del 4 como si fuera un espíritu o sea, como un duendecito, como un sprite, un elf. Y entonces ahí lo escribí como pensando en un elf, más o menos. Me encanta. De nuevo, te tengo que decir, ese fue de los que de los que he escuchado de esta temporada, que he escuchado casi hasta yo creo que el penúltimo. Pero te juro que la emoción que sobre todo yo estoy en la diáspora, los que estamos en la diáspora, ya yo he llegado a la conclusión que tenemos como hay un feeling bien duro de querer, como que de querer agarrar todo lo que es de tu país, ¿no? Sí. Y fue como que así hasta los lagrimones, yo, que esto me está matando. Bueno, cuando comenzamos también, porque hablamos de esto, ¿verdad? Como que somos un equipo y todos tienen su rol. Y la editora Laura Pérez dijo, ella había ido a como un evento de cuatristas o algo ese fin de semana y ella dijo, quizás hay como una explicación de qué hace el 4, como qué en neuronas o algo, como qué efecto tiene el 4 psicológicamente para nosotros. Y realmente no hay, yo busqué y no hay una contestación a esa pregunta. Pero sí, es como esa magia, ¿verdad? Y de magia sale eso de el duende haciéndonos susurros, como, no sé. Llamándonos también, como llamando a todos los niños, todos los cuatristas dijeron que tenían 4 años, 6 años, 7 años cuando contestaron ese llamado del 4 y es como magia, ¿verdad? Como, wow, como realmente no podían escapar ese instrumento. Me gusta mucho el flujo que llevan, por ejemplo, en esa primera temporada, pues era todas estas luchas, ¿no? Y luego la segunda temporada de las canciones y los significados sociopolíticos de cada canción, volada a cabeza terrible. Y ahora lo de los campeones, ¿cómo escogen los temas de a qué punto, o sea, como decir, pues esta temporada vamos a dedicar a esto y vamos a hacer cuánta cantidad de episodios? ¿Ya identifican desde antes más o menos por dónde se van a tirar o es algo que va llegando poco a poco? Depende realmente, hay algunas cosas que creo que siempre miembros del equipo han soñado con hacer algo, como por ejemplo la historia de Alberto Mercado, ya lo conocíamos, no a él, pero a su historia, y era como obvio que teníamos que hablar de Alberto Mercado. Después de música, mi compañero en Futuro se llama Marlon Bishop, él es el co-CEO de Futuro. Y la persona que se acercó a mí y a WNYC para decir, mira, yo creo que Puerto Rico merece como un podcast narrativo cabrón. Eh, y él tiene una curiosidad bien amplia y después de música, que fue mi idea de hacer esto de un álbum con 8 canciones, él dijo, bueno, música y ahora deportes, ¿verdad? Como dos sitios, 2 espacios donde Puerto Rico lucha y gana. Especialmente después del episodio. Él también escribió, trabajó mucho en el episodio sobre baloncesto, sobre las Olimpiadas de 2004 en Atenas, ¿verdad? Como ese juego. Y él creo que se quedó con esa idea de deporte
como vamos a hacer una temporada completa de deporte. Yo no sé casi nada de deporte, pero yo dije, sí, podemos, pero también es como esa cosa de ¿y por qué? ¿Verdad? Como que si hablamos de deporte, ok, podemos hablar de Mónica Puig, podemos hablar de Alberto Mercado, podemos hasta entrevistar a Jasmine Camacho Quinn, o sea, podemos, o sea, no lo hicimos, pero como estas son las ideas de deporte, pero ¿con qué propósito? Como ¿cuál es la misión más grande? Y decidimos cambiarlo un poco de deporte a campeones, ¿verdad? Porque también esa idea de certámenes de belleza, ¿verdad? Estas mujeres, estos hombres son campeones puertorriqueños. Salen a la lucha, a batallar, a representarnos y por ahí como, no sé, cambiamos un poco esa idea, pero les quería preguntar a ustedes dos si eso funciona para ustedes, porque no sabemos si vamos a continuar con esa idea de temporadas temáticas o si podemos hacer algo más, no voy a decir al garete, pero Yo te puedo decir, como escucha, a mí me gustó y me estoy disfrutando mucho porque de repente estoy viendo como campeones donde tal vez no me imaginaba que algo que podía ser un campeón, como por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy fan de los certámenes de belleza, a mí me dan completamente igual, pero de repente escuchar la lucha de este Mr. Mundo fue como que, mira, lo puedo ver de otra manera y puedo verlo como un campeón. Y me gustó ese acercamiento, por lo menos yo como escucha. Me agrada, pero creo que estoy abierta a otro escuchar formato. nuevas ideas, ¿no? O sea, como nuevos acercamientos. A mí me gusta también el hecho de que empieza por una parte y termina totalmente en otra. Como Exacto, que te lleva para otro lado. empieza por algo. Tú mencionaste ¿verdad? El episodio del equipo de baloncesto en las Olimpiadas de Atenas. Yo escuchaba mucho los 30 for 30 el podcast de Jody Avirgan. Y era así, a veces tú ves como que, esta es la historia de esta atleta o esta historia de este equipo. Y mira qué cool, y todo lo que hicieron, los primeros 10 minutos es diciéndote todo lo brutal y los próximos 30 minutos es contándote otra cosa totalmente distinta, pero obviamente que tiene relación. Y a mí eso me gusta, ¿sabes? Esa parte de que chécate esto, pero vamos por otro lado completamente. Y la cuestión de que sea antología, ¿no? Si tenemos un tema, pero como que las historias son standalone, ¿no? O sea, como que cada una es su propia historia. Para mí eso está bien chévere. Pero igual, no sé si ¿verdad? Ya son 3 en temporada. La próxima pueden experimentar y hacerla como que, no sé. Sí. Y yo creo que Eso es lo cool de podcasting. y no creo que la gente se diga no, como que, me está dando otra cosa nueva. ¿Sabes? ¿Sabes? Jody Avirgan y yo trabajamos juntos en The Brian Lehrer Show por años. Y no sé qué significa eso, pero... Jody es pana. Durante la pandemia, él dijo como que underrepresented people que están produciendo, que se quieren meter al podcast o lo que sea, como que enviamos un DM y cuadramos 1 hora. Y yo le envié porque para ese tiempo yo estaba trabajando haciendo los podcasts en Guapa, aquí en Puerto Rico. Y le dije, mira, yo estoy haciendo esto y yo quiero hacer algo como 30 for 30. Y estuvimos un rato hablando y todavía de vez en cuando qué sé yo. Así, él fue como que me dio de su tiempo y me enseñó y me habló. Y mira, nosotros lo pensamos así. Así que, sí, siempre ha sido como que bien abierto. Qué cool. Creo que, no sé si Jody salió de su experiencia con Brian Lehrer con esto también, pero yo tengo no sé, entendimiento de podcast que son más como una comunidad. Como igual que The Brian Lehrer Show, son 2 horas en vivo. La gente de Nueva York se anda como diciendo, ¿escuchaste esto en Brian Lehrer? ¿Oíste esto en Brian Lehrer? Como es muy community minded. Y siento que me gustaría pensar que La Brega es eso, ¿no? Como es una comunidad de personas que le interesan Puerto Rico. Entonces, hablando ¿verdad? de esa comunidad, ahorita dijiste, ¿verdad? Que gente te escribió de palabras similares a La Brega en otros países, pero ¿te ha llegado entonces feedback de personas diciendo este podcast o este episodio específico me cambió por completo la manera en que veía o entendía lo que es Puerto Rico?
O sea, puertorriqueño o no puertorriqueño, como que alguien te ha llegado ese feedback. Sí, pensé que ibas a preguntarme si alguien me ha escrito como odio este podcast. Yo Este también episodio pensé que ibas por ahí. No puedes decir también si o sea, cambia tu vida. Sí, sabes, me llegó uno, bueno, no me llegó a mí, me llegó, alguien le escribió a alguien más en el equipo sobre el episodio de Vieques, un señor estadounidense con casa, sabes, segunda casa, whatever, casa de vacaciones en Vieques, y que alguien le había enviado el episodio y yo no sé cómo él existía en Vieques antes sin estar como tan consciente de lo que estaba pasando, pero él escuchó ese episodio y realmente como cambió su punto de vista completamente, como qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí. Y eso me impactó bastante, como no era como la persona que yo imaginaba escuchando la brega, pero pero me gustó, ¿no? Que abrimos esos ojos, esos oídos para que él pueda entender que los hospitales, los supermercados, las carreteras, como todo lo que él veía, lo veía diferente. ¿Y quién más? Mucha gente que de la diáspora, de segunda, tercera generación, que ahora quieren conectar mucho más con su historia, con su familia, que también quizás crecieron con, no vergüenza, pero no sé, hay comunidades aquí en los Estados Unidos donde, donde ser puertorriqueño es algo vergonzoso, algo como que no, uno no dice. Y que al escuchar el podcast fue impactante para ellos en términos de decir, no, yo soy puertorriqueña y yo vivo en los Estados Unidos, como, am, y eso siempre me encanta, ¿verdad? Hasta una señora me escribió que ella ahora está haciendo como un oral history project de su familia y como grabando entrevistas y tratando de armar un podcast así, y eso me encanta. Como, brutal, qué rico. brutal, brutal. Has mencionado durante todo el proceso el equipo, el equipo con el que trabajas, ¿no? Y antes de comenzar a grabar estábamos hablando de las cosas que uno decide y dice como cuando se lanza a hacer este tipo de podcast o este tipo de trabajo y dices como hasta aquí. Yo Sí. esta parte no la voy a hacer, por más que me apasione el podcasting completo o lo que estoy haciendo completamente, no puedo, hay unas cosas que no puedo hacer. ¿Qué es lo que Alana dijo? No, hasta aquí llegué, no puedo hacer esto. ¿Y qué es lo más que disfrutas del proceso? Bueno, aunque tenemos recursos, ¿verdad? Tenemos recursos de la Mellon Foundation, ahora de Rosetta Stone, etcétera. Cuando comenzamos, era un equipo bien pequeño, no habíamos completamente entendido lo que significa hacer un podcast en 2 idiomas, así que eso también fue un reto, como construir el avión mientras aterrizaba, ese tipo de cosas. Y yo estaba como armando los episodios en Pro Tools, eh, tenía el calendario de producción también, estaba manejando eso, estaba hablando con las ingenieras de sonido para hacer el mix, pero también editando, pero también escribiendo. Y lo hice con mucho amor. Esa primera temporada, como no dormí, pero me encantó el proceso. Pero para la segunda temporada dije que no, como el calendario de producción no es necesario yo estar involucrada en mantenerlo, hacerlo. Claro, mantenerlo en términos de tenemos deadlines y hay que respetarlos, pero no voy a estar como comunicándome con abogados para hacer el legal fact check, como eso no va a pasar. Um, Eso no es mi strength, como que no es muy fuerte y mi fuerte. Y yo prefiero escribir, me encanta escribir los guiones, me encanta editar, me encanta también salir a hacer los field producings, como estar ahí en la calle con micrófonos, eso me encanta. Y también ahora que entiendo mucho mejor el proceso para nosotros, bueno, mi proceso para hacer las entrevistas en 2 idiomas y cómo lo hacemos y cuál tiene que ser a la misma vez y cuál lo podemos grabar después, como
todo eso me encanta y es como armar este puzzle, ¿no? Cómo vamos a hacer el flip de inglés a español o de español a inglés. Eso me encanta. Yo también me gusta leer los guiones, me encanta como darle voz a lo que estamos pensando y trabajando, pero no sé cómo manejar Riverside. No sé cómo hacerlo. Si me dices que tengo una entrevista a las 3, llego ahí a las 2:50 y dame un link y bregamos. Y después lo puedo subir a Descript, estoy muy feliz de hacerlo, pero no puedo entrar a Riverside. Te va al revés. Mayra era fan de Descript también. Yo empecé con Descript y tuve que salir. Y Riverside me ha funcionado mucho mejor. Excepto hoy nos dio un poquito de problema. Sí, pero para mí es la edición, no es tanto grabar. La edición Sí. en Descript es súper rápida, para mí. O sea, sí. Pero anyway. Alana, no podemos terminar este podcast de qué está pasando en el podcasting sin preguntarte a ti, productora de podcast y productora de uno de nuestros podcasts favoritos personales, ¿qué es un podcast? Ok. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un medium, right? It's just a medium. Es decir periódico o es decir revista. Y hay revistas, ¿verdad? Y lo que decimos muchas veces es que La Brega es un documental en audio o un documental sonoro. Y eso realmente no tiene nada que ver con, por ejemplo, Joe Rogan o macharranes hablando 3 horas sobre cualquier cosa. Right? Pero creo que un podcast también, volviendo a eso de comunidad, un podcast es comunidad. Si eres Joe Rogan y tienes tu comunidad de personas que te escuchan y que hablan todo el día, mira, yo escuché esto en Joe Rogan, pues esa es esa comunidad. Si escuchas This American Life o Radio Ambulante o El Hilo o whatever, es como un lugar donde vas y recibes tu información o tus historias o whatever y es tu comunidad. Y creo que eso es como yo imagino un podcast. Genial. Quizás. Sí. Pero por eso también como te tengo que dar las gracias porque La Brega no existe sin una comunidad que lo escucha y que aunque estuvimos, ¿sabes? En nada por 2 años, volvimos y seguimos con esa comunidad. Así que gracias a ustedes por escuchar y por disfrutar y compartir y whatever. Hay una comunidad, nosotros somos fans y te puedo decir, un montón de panas míos son fans, bien fans. Qué bueno, gracias. ¿Dónde la gente te consigue? Bueno, en La Brega, en Instagram, realmente no estoy en Twitter ya. Alana Llamas en Instagram. Trato de no entrar a Twitter porque es un lugar horrible. Sí, estamos igual. Y Blue Sky, como que estoy ahí, pero tampoco, como que realmente no sé qué hacer ahí. Alana, un millón de gracias por estar aquí en qué está pasando en el podcasting y sacar este ratito para hablar de La Brega. Gracias, por fin llegué. Gracias. Yay, gracias.